Un millonario fue despedido por perder $5,000 millones de la empresa, hasta que una pobre niña de 8 años entró en la reunión y reveló una verdad que dejó a todos en silencio. Antes de compartir este conmovedor relato de desesperación y soledad, dinos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias poderosas. La puerta de caoba se cerró de golpe detrás de Marcus Wellington mientras se tambaleaba en el pasillo de mármol de la Grand View Financial Tower. Sus manos temblaban mientras aflojaba su corbata de seda, el peso de lo que acababa de ocurrir aplastándolo como una avalancha sobre sus anchos hombros. El aroma de cuero caro y madera pulida que normalmente lo reconfortaba, ahora lo asfixiaba. 5,000 millones, susurró para sí mismo, su voz resonando en el pasillo vacío. Perdidos. A los 42 años, Marcus había construido su reputación como una de las mentes más brillantes de Wall Street. Su oficina en la esquina del piso 52 tenía vistas a Central Park, y sus estrategias de inversión habían hecho ganar miles de millones a Grand View en la última década. Su MBA de Harvard colgaba con orgullo en la pared junto a premios del Financial Times y Forbes. Pero hoy, todo se había derrumbado como un castillo de naipes en medio de un huracán. La reunión de emergencia del consejo había sido brutal. 12 pares de ojos lo miraban al otro lado de la mesa de conferencias, con rostros grabados de incredulidad y furia. La voz del presidente Robert Ashford había cortado el aire como una cuchilla. Marcus, ¿cómo explicas perder 5,000 millones en una sola operación? Los números danzaban burlonamente en su mente. El acuerdo con la Shanghai Steel Corporation, que debía ser infalible, los contratos que había revisado personalmente, pasando horas analizando cada cláusula y contingencia, las firmas que parecían legítimas y habían sido verificadas por 3 sistemas de autenticación distintos. Todo había sido perfecto hasta que la transferencia se desvaneció, en lo que parecía ser una cuenta fantasma que apareció y desapareció en cuestión de horas. Su teléfono vibró contra su pecho. El nombre de Sara apareció en la pantalla acompañado de una foto de su radiante sonrisa de su aniversario del mes pasado. Su esposa desde hacía 15 años probablemente llamaba por el recital de piano de su hija Emma esa noche. ¿Cómo podría decirles que su mundo estaba a punto de colapsar? Que la casa en los Hamptons, la matrícula de la escuela privada de Emma, toda su vida construida sobre su éxito, ahora pendía de un hilo. Marcus apoyó la espalda contra la fría pared de mármol, sintiendo las primeras lágrimas que había derramado en 20 años arderle en los ojos. El pasillo se extendía interminablemente en ambas direcciones, adornado con retratos de los padres fundadores de la compañía y frases motivacionales sobre éxito y honestidad. La ironía no le pasó desapercibida. A las 9 p.m. a las 9 en punto de la mañana siguiente, la Junta volvería a reunirse para la votación final. Su despido estaba prácticamente garantizado, y con él llegarían las demandas, las investigaciones de la SEC, y la completa destrucción de todo lo que había trabajado desde que se graduó, con honores de la Harvard Business School hacía 20 años. Pero en lo más profundo de su ser, algo le decía que todo aquello tenía algo extraño. El momento parecía demasiado conveniente. La complejidad del fraude demasiado sofisticada para ser un simple error. La manera en que algunos miembros de la Junta parecían demasiado preparados para ese instante, con preguntas demasiado calculadas y acusaciones demasiado ensayadas. Mientras estaba allí en ese pasillo vacío, Marcus Wellington hizo una promesa silenciosa que lo cambiaría todo. Descubriría quién había robado en realidad esos 1,500 millones. Aunque le costara todo lo que le quedaba. El ascensor sonó suavemente, y Marcus enderezó los hombros con renovada determinación. Emma Wellington presionó su pequeña cara contra la ventana de la cocina, empañando el vidrio con su aliento mientras observaba el Mercedes negro de su padre entrar en el camino circular. Con 8 años, había desarrollado una inusual habilidad para leer las líneas de preocupación en los rostros de los adultos.
una destreza adquirida al ser hija de uno de los ejecutivos más presionados de Nueva York. Las hojas otoñales esparcidas por el cuidado jardín le recordaban que Acción de Gracias de Atala se acercaba. Pero algo en la postura de su padre al salir del auto le hizo sentir un nudo en el estómago. «Papá está en casa», llamó a su madre, pero las palabras le salieron más pequeñas de lo que pretendía. Sarah Wellington levantó la vista desde la isla de granito donde arreglaba canapés para la cena de esa noche. A los 39, aún conservaba la elegante belleza que había cautivado a Marcus en sus años de universidad en Harvard. Pero últimamente el estrés de su exigente carrera comenzaba a notarse en las finas líneas alrededor de sus ojos verdes. Su cabello castaño, del mismo tono que el de Emma, estaba recogido en un sofisticado moño que reflejaba años de navegar por los círculos sociales de Nueva York. «¿Cómo estuvo la escuela, cariño?», preguntó Sarah, alisando los rizos castaños de Emma, mientras la niña se subía al taburete junto a ella. La cocina olía a flores frescas y a las velas de vainilla que Sarah siempre encendía antes de recibir invitados. «La señora Patterson nos enseñó sobre la honestidad hoy», dijo Emma, con una voz inusualmente seria para una niña de segundo grado. Dijo: «A veces decir la verdad puede salvar a la gente de grandes problemas, incluso cuando da miedo hablar». La puerta principal se abrió con un golpe pesado, y Marcus entró con pasos que parecían cargar con el peso del mundo. Su apariencia, normalmente impecable, estaba desarreglada. La corbata de seda italiana torcida, la camisa hecha a medida arrugada y unas ojeras oscuras que no estaban allí cuando se despidió de ellos esa mañana, a las 7:30 en punto. «Hola, princesa», dijo, forzando una sonrisa mientras besaba la frente de Emma. El gesto se sintió vacío, automático, como si solo estuviera interpretando el papel de padre, mientras su mente permanecía atrapada en aquella sala de juntas. Sarah lo miró por encima de la cabeza de Emma, con una expresión llena de preguntas. Habían desarrollado su propio lenguaje silencioso en 15 años de matrimonio, una forma de comunicar emociones y preocupaciones complejas sin alarmar a su hija, siempre tan perceptiva. Esa noche, ese lenguaje, era un grito de alarma. «Los Henderson siguen viniendo a cenar a las 7, ¿verdad?», preguntó Sarah con cuidado, su tono neutral, pero con los ojos escudriñando su rostro en busca de pistas. La mandíbula de Marcus se tensó de forma involuntaria. James Henderson era miembro del consejo de Grand View Financial, y la cena había sido planeada 3 semanas antes para hablar de la admisión de Emma en la exclusiva Academia Brearfield. Ahora, la idea de sentarse frente a alguien que probablemente votaría por su despido al día siguiente le hacía sentir un nudo en el pecho. «Sobre eso», empezó Marcus. Pero Emma lo interrumpió con la franqueza que solo los niños poseen. «Papá, ¿por qué pareces tan triste? ¿Pasó algo malo en tu trabajo? Tu cara se ve como cuando el abuelo se enfermó». La inocente comparación lo golpeó como un puñetazo. Marcus se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos, estudiando la expresión preocupada en el rostro de su hija. Siempre había sido increíblemente perceptiva, captando corrientes emocionales que otros niños de su edad no notaban. Era a la vez una bendición y una carga, tener una hija que podía leerlo con tanta facilidad. La mañana siguiente, el sol de octubre proyectaba largas sombras sobre la sala de juntas de Grand View Financial, mientras Marcus Wellington enderezaba su corbata, convencido de que sería la última vez que lo hiciera como empleado de la firma. La reunión de emergencia estaba programada para las 9:15 en punto, dándole exactamente 43 minutos para prepararse para su ejecución profesional. La mañana era clara y fresca, el tipo de día que solía llenarlo de optimismo por los mercados y las oportunidades. Pero hoy, la naturaleza parecía burlarse de su condena inminente. Había pasado la noche en vela revisando cada documento relacionado con el acuerdo de Shanghai Steel, buscando alguna pista que explicara cómo. 1. 5,000 millones se habían desvanecido en el aire. La transferencia había sido autorizada con sus credenciales,
usando sus propios códigos de acceso y ejecutada en un momento en el que las cámaras de seguridad podían ubicarlo claramente en su escritorio. El rastro digital lo señalaba directamente, como un cartel de neón apuntando a su culpabilidad. La evidencia era aplastante y parecía irrefutable, elaborada con una precisión que revelaba una planificación cuidadosa y un conocimiento íntimo de los sistemas de la empresa. El presidente Robert Ashford llegó temprano, su cabello plateado impecablemente peinado a pesar de la hora. A los 18 años, Ashford imponía respeto tras décadas de haber convertido a Grand View Financial, de una modesta firma de inversión en una potencia de Wall Street, valorada en más de 50,000 millones. Su rostro curtido, marcado por años de decisiones de alto riesgo, no mostraba emoción alguna mientras saludaba a Marcus con un breve movimiento de cabeza. «Buenos días, Marcus. Confío en que has tenido tiempo para considerar tu posición y quizá preparar una declaración». «He considerado muchas cosas, Robert», respondió Marcus con voz más firme de lo que sentía, incluyendo lo increíblemente conveniente que resulta el momento de este desastre, coincidiendo perfectamente con mi semana de vacaciones planeada. Las cejas de Ashford se alzaron levemente. La primera grieta en su fachada profesional. Conveniente. Difícilmente podría considerarse conveniente perder 5,000 millones de dólares para cualquiera de los involucrados, y menos aún para nuestros accionistas. Los demás miembros del consejo comenzaron a entrar en la sala como dolientes en un funeral. Patricia Chen, la directora financiera de mirada aguda, con su característico traje rojo de poder. David Morrison, jefe de operaciones internacionales, ajustándose nerviosamente las gafas. Elizabeth Harper, jefa de cumplimiento, cargando un grueso expediente que Marcus sospechaba contenía su sentencia de muerte, y 6 más cuyos rostros se habían vuelto cada vez más hostiles en las últimas 24 horas. Marcus ocupó su asiento habitual en la mesa de caoba, consciente de que probablemente sería la última vez que se sentara en aquella silla que había sido su trono durante una década. El cuero se sentía diferente hoy, menos cómodo, como si ya supiera que él no pertenecía allí. Su teléfono vibró con un mensaje de Sarah. «Emma insiste en ir a tu oficina después de la escuela. Dice que tiene algo importante que contarte sobre tu trabajo». No logré convencerla de lo contrario. «Está actuando extraña desde ayer, preguntando sobre tu computadora y tus papeles». La ironía no pasó desapercibida. Su hija de 8 años quería visitar su oficina justo el día en que estaba a punto de perderla para siempre. «Antes de comenzar los procedimientos formales», anunció Ashford, con la voz cargada de la autoridad de décadas en salas de juntas. «Marcus, ¿quisieras ofrecer alguna explicación por la pérdida catastrófica de ayer?» Marcus se levantó lentamente, su mente repasando los fragmentos de evidencia que no encajaban, como piezas de distintos rompecabezas. Los ejecutivos de Shanghai Steel, que de repente se habían vuelto inalcanzables después de años de comunicación confiable. Los sistemas de autenticación de respaldo, que misteriosamente habían fallado justo en el momento en que más se necesitaban. Emma Wellington nunca había estado dentro del edificio de oficinas de su padre sin él, pero hoy se sentía diferente, de una manera que hacía latir su pequeño corazón más rápido. Hoy se sentía importante de una forma que su mente de 8 años no podía articular por completo. Era como la sensación que tenía antes de las tormentas, cuando el aire se volvía pesado y eléctrico, mientras subía en el ascensor al piso 52 con su madre. Apretaba una carpeta manila contra su pecho como un escudo, sus nudillos blancos de tanta determinación. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, cariño?», preguntó Sarah por 4ª vez, alisando con dedos nerviosos el uniforme azul marino de la escuela de su hija. «La señora Patterson dice, cuando ves algo mal, tienes que hablar», respondió Emma con la firme convicción que solo poseen los niños, su voz estable a pesar de las mariposas en su estómago. Incluso si los adultos no quieren escuchar, incluso si da miedo.
El ascensor sonó suavemente al llegar al piso ejecutivo, y los ojos de Emma se agrandaron, como siempre que visitaba el trabajo de su papá. Los pasillos de mármol parecían extenderse sin fin, adornados con pinturas abstractas que valían más que la mayoría de las casas, y con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas impresionantes de Manhattan, y la hacían sentir como si estuviera volando. Sarah se acercó al escritorio de recepción donde Margaret Kim, la asistente de Marcus desde hacía años, levantó la vista con sorpresa. Margaret llevaba 23 años en la empresa y había visto muchas crisis ir y venir, desplomes de mercado, adquisiciones hostiles, escándalos ejecutivos, pero nada como lo que estaba ocurriendo hoy. Señora Wellington, no esperaba verla hoy. El señor Wellington sigue en la reunión de la Junta, y me temo que es bastante seria. Han estado allí desde las 9 de la mañana. Lo sé, dijo Sarah en voz baja, con el tono apretado por la preocupación. Pero Emma ha estado insistiendo todo el día en que necesita verlo. Dice que es sobre su trabajo, y que encontró algo importante en casa. Margaret miró hacia la pequeña, que observaba fijamente las puertas cerradas de la sala de juntas, a 15 metros de distancia, a través de las paredes de cristal. Emma había visitado la oficina muchas veces a lo largo de los años, generalmente para llevarle a su padre el almuerzo olvidado o sorprenderlo con dibujos de crayón que él exhibía orgullosamente junto a su diploma de Harvard. Pero hoy su expresión era distinta, enfocada y decidida de una manera que parecía muy superior a su edad, como una pequeña detective en un caso importante. Han estado allí por más de 3 horas, susurró Margaret inclinándose. La votación se supone que será en cualquier momento. Nunca había visto a la Junta tan alterada. A través de las paredes de cristal de la sala de juntas, podían ver las siluetas de los 12 miembros del consejo sentados alrededor de la imponente mesa de caoba, como jueces en un tribunal. Marcus estaba en un extremo, con los hombros rígidos de tensión, mientras el presidente Ashford se encontraba en la cabecera, aparentemente pronunciando lo que parecía una declaración formal con la solemnidad de un director de funerales. Emma dio un paso adelante, sus pequeñas manos apoyadas contra el frío cristal, dejando diminutas huellas que atrapaban la luz de la tarde. Mami, necesito entrar ahí ahora mismo. Cariño, no podemos interrumpir una reunión tan importante. Pero están cometiendo un error. La voz de Emma se elevó con una urgencia que sorprendió a ambas adultas. Anoche encontré algo en el despacho de papá. Papeles que se habían caído detrás de su escritorio grande cuando buscaba mi crayón. Sarah se arrodilló al nivel de su hija, con el corazón latiendo con una mezcla de orgullo y ansiedad. ¿Qué clase de papeles, cariño? Emma abrió su carpeta con precisión cuidadosa, revelando varios correos impresos y documentos bancarios que se habían caído detrás del escritorio de Marcus en casa y habían quedado olvidados. Su notable habilidad de lectura, muy avanzada para una niña de 2º grado, le había permitido juntar fragmentos de un rompecabezas que los adultos habían pasado por alto. La sala de juntas quedó en silencio cuando Emma Wellington empujó la pesada puerta de vidrio, su pequeña figura empequeñecida por la imponente mesa de caoba y las sillas de cuero que costaban más que la mayoría de los autos. 12 de los ejecutivos más poderosos de Wall Street giraron la cabeza para mirar a la niña de 8 años, que acababa de interrumpir sus deliberaciones, con la confianza de alguien 3 veces mayor. El aire en la sala estaba cargado de tensión, de caros perfumes y del peso de decisiones de miles de millones de dólares. Emma. Marcus se levantó de su silla, con el rostro entre la sorpresa y la mortificación. Cariño, no puedes estar aquí ahora. Papá está en una reunión muy importante. El gesto de Robert Ashford se oscureció con irritación, sus cejas plateadas fruncidas como nubes de tormenta. Marcus, esto es totalmente inapropiado. Estamos en medio de un procedimiento formal que podría derivar en cargos criminales. Pero Emma no prestó atención a las figuras de autoridad que la rodeaban. Sus trajes caros y presencia intimidante no significaban nada para una niña en una misión.
Caminó directo hacia su padre con propósito. La carpeta manila apretada contra su pecho, su joven rostro firme con una determinación que hizo que varios miembros del consejo se removieran incómodos en sus asientos. «Papá, te están culpando de algo que no hiciste», anunció, su clara voz resonando en la sala como una campana. «Encontré pruebas que muestran que las personas malas están mintiendo». Patricia Chen, la directora financiera, se inclinó hacia adelante con una impaciencia apenas disimulada. Su traje rojo de poder parecía brillar bajo la dura iluminación de la sala de juntas. «Esto es ridículo. No podemos permitir que una niña interrumpa...» «Espera», dijo Marcus, arrodillándose al nivel de su hija, su costoso traje arrugándose mientras se bajaba para mirarla a los ojos. Había algo en la mirada de Emma que le decía que no se trataba de una fantasía infantil, ni de un intento de llamar la atención. Había una seriedad, una gravedad que le recordaba a Sara cuando resolvía problemas complejos. «¿Qué clase de prueba, princesa?» Emma abrió su carpeta con una deliberación cuidadosa y extendió varios documentos impresos sobre la mesa pulida con la precisión de una investigadora experimentada. Sus pequeños dedos, todavía manchados con restos de marcador morado de la clase de arte, señalaron secciones resaltadas con amarillo que había marcado con meticuloso cuidado. «Estos correos estaban en tu estudio en casa. Se cayeron detrás de tu escritorio grande, y los encontré cuando se me cayó un crayón ayer después de la escuela». La voz de Emma se hizo más fuerte y confiada mientras continuaba como una abogada presentando pruebas ante un jurado. «Mira las horas, papá. Este correo de la oficina de la señora Chen llegó a las 2:47 p.m. del martes, pero la gran transferencia de dinero no pasó hasta las 3:15 p.m. La sala se volvió mortalmente silenciosa, excepto por el tic-tac del antiguo reloj de pie en la esquina y el murmullo distante del tráfico de Manhattan 52 pisos abajo. David Morrison, jefe de operaciones internacionales, tomó uno de los documentos con dedos temblorosos que traicionaban su habitual compostura. «Eso es imposible», dijo, con la voz apenas audible. «La confirmación de Shanghái llegó después de que la transferencia se completó. Nuestros registros muestran». Emma sacudió la cabeza con la certeza absoluta de una niña que había pasado horas estudiando los papeles con la dedicación de una detective. «No, señor Morrison. Este papel muestra que la computadora de la señora Chen envió un correo a los de Shanghái a las 2:47 diciendo que el dinero iba a llegar, pero la computadora de papá no envió el dinero hasta las 3:15. ¿Cómo podía saber la señora Chen que el dinero iba a llegar antes de que papá lo enviara?» El rostro de Patricia Chen se había puesto ceniciento, su habitual seguridad resquebrajándose como hielo bajo presión. Eso no es lo que muestran nuestros registros oficiales. Debe de haber algún error. «Pero es lo que muestran estos papeles», replicó Emma, levantando otro documento con el triunfo de una niña que había resuelto un rompecabezas difícil. «Y mira este. Es de tu computadora a alguien llamado Jade Morrison». Correo temporal secundario enviado a las 2:52 p.m. Las manos del presidente Robert Ashford temblaban mientras examinaba el último documento que Emma había puesto sobre la mesa, sus dedos curtidos recorriendo el texto incriminatorio. La niña de 8 años estaba de pie junto a su padre, su inocente presencia creando un contraste casi surrealista con el drama corporativo que se desplegaba a su alrededor, como una escena de una película sobre la corrupción en Wall Street. El papel mostraba una autorización de transferencia bancaria que precedía a la supuesta transacción de Marcus por 47 minutos, enviada con los códigos de acceso personales de Patricia Chen a una cuenta que no aparecía en ninguno de los registros oficiales revisados por la Junta durante sus 3 horas de deliberación. La voz de Ashford era apenas un susurro, pero cargaba con el peso de 68 años de experiencia empresarial y la autoridad de alguien que había construido un imperio.
Explícame este documento. Explícame cómo tu autorización precede a la transacción que afirmas que Marcus inició. La compostura de la directora financiera se resquebrajó como una represa bajo presión. 20 años de fachada profesional cuidadosamente mantenida se derrumbaron en segundos. Eso no. Alguien debió haber fabricado estos documentos. Es claramente un montaje para hacer que Marcus parezca inocente. Emma ladeó la cabeza con la confusa inocencia de una niña, que veía a los adultos comportarse de manera extraña, como cuando discutían sobre cosas que para ella resultaban obvias. Pero señora Chen, salieron de su computadora. Mire. Señaló los metadatos al pie de la página con la precisión de una pequeña contadora forense. La señora Patterson nos enseñó a leer información de computadora para nuestro proyecto de investigación sobre animales. Aquí muestra su nombre y el número especial de su computadora que es como una huella digital. David Morrison comenzó a levantarse de su silla, con el rostro pálido y desesperado. Pero Elizabeth Harper le agarró el brazo con una fuerza sorprendente. El rostro de la oficial de cumplimiento había pasado de pálido a verdoso mientras examinaba más de los papeles, comprendiendo que su plan cuidadosamente diseñado se estaba desmoronando frente a sus ojos. «David, no», susurró Harper con urgencia, su voz cargando 23 años de experiencia legal y la súbita certeza de que todos iban a terminar en una prisión federal. Ellos lo tienen todo. Cada comunicación, cada autorización, cada parte de nuestro plan. Marcus sintió que estaba viendo cómo su vida se rearmaba en tiempo real, como un espejo roto volviendo a unirse por manos invisibles. Las piezas del rompecabezas que no tenían sentido 12 horas antes encajaban ahora con claridad cristalina, revelando una conspiración tan sofisticada que casi lo había destruido por completo. «Ustedes planearon todo esto», dijo, su voz fortaleciéndose con cada palabra, a medida que el alcance total de la traición se volvía evidente. Patricia, David, Elizabeth, ustedes orquestaron todo. El acuerdo con Shanghai Steel, las cuentas fantasma, las fallas del sistema. Usaron mis credenciales, mi reputación, mi confianza. Pero cometieron un error crítico. ¿Qué error?, preguntó Chen con desesperación. Su traje rojo ahora parecía chillón bajo la dura luz de la sala de juntas. Emma respondió antes de que su padre pudiera hablar, con esa sabiduría simple que solo poseen los niños. ¿Se olvidaron de que la computadora de papá en casa recibe copias de los correos de la oficina por las reglas de seguridad? Y se olvidaron de que a veces las niñas pequeñas encuentran papeles que caen detrás de los escritorios grandes cuando buscan crayones perdidos. El presidente Ashford se levantó lentamente, su rostro una máscara de furia controlada que hablaba de décadas lidiando con corrupción corporativa. Seguridad. Por favor, escolten a la señora Chen, al señor Morrison y a la señora Harper fuera del edificio de inmediato. Revoquen todas sus credenciales de acceso, aseguren sus oficinas y que alguien llame al FBI. Tenemos una conspiración que descubrir que va mucho más allá de un simple desfalco. Mientras el caos estallaba en la sala de juntas, con gritos de acusaciones, explicaciones desesperadas y el sonido de los guardias de seguridad respondiendo a la llamada de emergencia, Emma deslizó su pequeña mano en la mucho más grande de su padre. Lo miró con la expresión satisfecha de alguien que acababa de resolver un rompecabezas muy importante y salvar el día. ¿Todavía estás en problemas, papá? ¿Podemos irnos a casa ahora y comer helado? Marcus se arrodilló y envolvió a su hija en el abrazo más fuerte de su vida, sintiendo lágrimas de alivio y orgullo correr por su rostro. No, princesa. Gracias a ti, papá ya no está en problemas. Y sí, definitivamente podemos comer helado. 3 semanas después de la dramática revelación de Emma en la sala de juntas, la familia Wellington se encontró en medio de un circo mediático que transformó su tranquila casa, en Greenwich, Connecticut, en el epicentro de uno de los mayores escándalos de Wall Street en décadas.
Las camionetas de noticias llenaban la calle arbolada como buitres mecánicos, sus antenas satelitales alzándose hacia el cielo como plegarias tecnológicas por la próxima primicia. Reporteros acampaban afuera de sus rejas de hierro forjado, esperando ver a la niña de 8 años que había destapado una conspiración de miles de millones de dólares. Marcus observaba desde la ventana de la cocina cómo los periodistas entrevistaban a vecinos que apenas conocían su nombre, antes de todo este caos. Su suspensión temporal en Grandview Financial había sido levantada con todos los honores. Pero la investigación del FBI significaba entrevistas constantes, declaraciones bajo juramento y el agotador proceso de reconstruir su reputación destrozada, una conversación a la vez. La compañía le había asignado un especialista en relaciones públicas y había incrementado su seguridad tras recibir amenazas anónimas. «Papá, ¿por qué esas personas siguen afuera de nuestra casa?», preguntó Emma, subiéndose a su taburete habitual junto a la isla de granito. A los 8 años, se había convertido en una celebridad de la noche a la mañana, apodada la pequeña detective por los medios financieros y hasta apareciendo en la portada de Time como la niña que expuso la corrupción de Wall Street. Los editores ya llamaban con ofertas de libros, y productores de Hollywood querían convertir su historia en una película. «¿Quieren escuchar nuestra historia, princesa?», respondió Marcus, dándose vuelta de la ventana para mirarla. «Lo que hiciste fue muy valiente y ayudó a atrapar a gente mala que estaba robando dinero a muchas familias, no solo a la nuestra». Sara entró a la cocina cargando una pila de correspondencia que había crecido exponencialmente desde que la historia se hizo pública. Cartas de editoriales, propuestas de películas, solicitudes de entrevistas de grandes cadenas y cientos de notas de agradecimiento de empleados de Grandview, cuyo fondo de retiro había sido salvado gracias al descubrimiento de Emma. También había cartas de familias de todo el país compartiendo historias de seres queridos que habían sido acusados injustamente de crímenes financieros. «El FBI llamó de nuevo», anunció Sara, dejando el montón sobre la encimera con un golpe sordo. «El agente Rodríguez quiere reunirse una vez más con Emma. Creen que la conspiración podría ser más grande que solo Patricia, David y Elizabeth. Mucho más grande». Marcus sintió el estómago apretarse con una ansiedad familiar. La investigación ya había revelado que los 3 conspiradores habían robado más de 50 millones en múltiples esquemas en los últimos 2 años, usando métodos sofisticados para incriminar a empleados inocentes y cubrir sus huellas. Pero los federales sospechaban que su red se extendía más allá de Grandview Financial, alcanzando otras firmas de inversión importantes en todo el país. Emma levantó la vista de su libro para colorear, donde cuidadosamente rellenaba un dibujo de un policía arrestando a alguien en traje de negocios. ¿Tendré que hablar otra vez con la señora del FBI? Ella hace muchas preguntas difíciles que me cansan el cerebro. «Solo si te sientes cómoda, cariño», dijo Marcus, arrodillándose junto a su silla. «Pero la agente Rodríguez es de los buenos, como tú. Está intentando asegurarse de que ningún otro papá sea culpado por cosas que no hizo». El teléfono de la cocina sonó, su tono agudo cortando la calma matinal como un cuchillo. Sara contestó con el cansancio que se había vuelto costumbre desde que su vida se puso patas arriba, siempre preguntándose si la siguiente llamada traería más problemas o alivio. «Hola, sí, soy Sara Wellington». «¿Estás segura de esto? ¿Cuándo sucedió?» «Entiendo. Gracias por llamarnos directamente». Colgó con las manos temblorosas, su rostro pálido como escarcha matinal, el color drenado de sus mejillas, mientras procesaba la información. «¿Qué pasa?», preguntó Marcus, alerta de inmediato ante el tono que significaba que algo grave se avecinaba. «Era Margaret, de tu oficina. Encontraron a Patricia Chen muerta en su celda esta mañana. Los guardias dicen que fue un aparente suicidio, pero la investigación preliminar sugiere que quizá no lo fue». La voz de Sara bajó a un susurro. «Creen que alguien la silenció antes de que pudiera dar más nombres». Emma dejó de colorear, su joven mente procesando la gravedad de la conversación con la aguda inteligencia que había salvado la carrera de su padre y destapado la conspiración.
Eso significa que la gente mala está intentando evitar que la señora Chen cuente más secretos sobre otros malos. Marcus y Sarah se miraron con una mezcla de profunda preocupación y miedo creciente. Su hija de 8 años acababa de articular exactamente lo que los investigadores federales seguramente estaban pensando. Alguien estaba silenciando testigos de manera sistemática para proteger una operación criminal mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Creo, dijo Marcus lentamente, con la voz cargada por la conciencia de lo que eso significaba para su familia, que deberíamos pedir protección federal. Esto es mucho más grande y peligroso de lo que pensábamos. La agente federal Elena Rodríguez se sentó frente a la familia Wellington en la sala de su casa, sus oscuros ojos serios, mientras revisaba un voluminoso expediente que había crecido significativamente desde la sospechosa muerte de Patricia Chen 3 días antes. A los 45 años, Rodríguez llevaba 2 décadas investigando crímenes de cuello blanco en la División de Delitos Financieros del FBI. Pero el caso de Grandview Financial estaba resultando ser una de las conspiraciones más complejas y de mayor alcance de toda su distinguida carrera. Señor Wellington, necesito que entienda que la muerte de Patricia Chen ha cambiado fundamentalmente todo en esta investigación, comenzó Rodríguez, con la voz de alguien que había visto desaparecer demasiados testigos antes de que pudieran testificar. La autopsia preliminar sugiere que fue asesinada con un método diseñado para parecer un suicidio. Alguien con conocimiento sofisticado de ciencia forense quiso silenciarla de manera permanente. Emma estaba sentada entre sus padres en el sofá de cuero, sus pequeñas manos dobladas sobre el regazo con una quietud inusual. Desde que se convirtió en testigo clave de una investigación federal, había desarrollado una madurez que a la vez impresionaba y preocupaba a los adultos a su alrededor. La niña despreocupada de 8 años que se había metido debajo de un escritorio buscando un crayón ahora cargaba con el peso de haber expuesto a un imperio criminal. ¿De qué tipo de red estamos hablando?, preguntó Marcus, aunque parte de él no estaba seguro de querer conocer una respuesta que podría poner a su familia en mayor peligro. Rodríguez abrió el expediente y extendió varias fotografías sobre la mesa de centro, revelando una compleja red de conexiones que parecía salida de una película de espías. Creemos que Patricia, David y Elizabeth eran parte de un sindicato de crimen financiero sofisticado que ha estado operando en múltiples firmas de inversión durante al menos 5 años. No solo estaban robando dinero, estaban destruyendo sistemáticamente a ejecutivos inocentes para cubrir sus huellas y crear oportunidades de ascenso para sus asociados criminales. Sarah se inclinó hacia adelante, estudiando las fotografías con creciente alarma y reconocimiento. Algunos de los rostros le resultaban familiares de los informes financieros y conferencias de la industria. ¿Quieres decir que Marcus no fue su primera víctima? ¿Otras familias han pasado por esta pesadilla? Lejos de ser la primera, confirmó Rodríguez con gravedad. Hemos identificado al menos a 12 ejecutivos más en grandes firmas que fueron despedidos o encarcelados bajo circunstancias sospechosas en los últimos 5 años. En cada caso, las acusaciones fueron seguidas por ascensos rápidos de individuos que ahora sabemos estaban conectados con esta red criminal. Emma levantó su pequeña mano como si estuviera en la escuela, lo que provocó una sonrisa en Rodríguez, a pesar de la seriedad de la situación. Sí, Emma. Agente Rodríguez, si la gente mala estaba haciendo esto con muchos papás, ¿por qué nadie notó el patrón antes de que yo encontrara esos papeles? La pregunta demostró el tipo de razonamiento lógico que había hecho tan notable el descubrimiento de Emma y que había iniciado toda la investigación. Rodríguez intercambió una mirada con Marcus antes de responder, impresionada por la mente analítica de la niña. Esa es exactamente la pregunta correcta, Emma. La razón por la que nadie lo notó es porque estos crímenes estaban repartidos entre distintas empresas en diferentes ciudades durante varios años. Es como si alguien robara una galleta de 12 frascos distintos, en vez de robar 12 galletas de un solo frasco.
Nadie vio el patrón hasta que encontraste esos papeles y empezaste a hacer las preguntas correctas. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras las implicaciones se volvían claras. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Qué tan grande es esta organización criminal? Según nuestra investigación hasta ahora, estimamos al menos entre 30 y 40 individuos en los principales centros financieros: Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami, e incluso algunas conexiones internacionales. Tienen gente dentro de agencias de aplicación de la ley, oficinas regulatorias e incluso algunos cargos federales. La expresión de Rodríguez se volvió aún más seria. Por eso necesito hablar sobre protección inmediata para su familia. ¿Protección? La voz de Sara se elevó con alarma. ¿Cree que estamos en peligro físico real? Señora Wellington, su hija sola expuso una empresa criminal que vale cientos de millones de dólares. Patricia Chen fue asesinada porque iba a revelar nombres, números de cuentas bancarias y detalles operativos. Estas personas ya mataron una vez para proteger su secreto, y no dudarán en hacerlo de nuevo. Emma miró al agente Rodríguez, con la franqueza que se había convertido en su sello durante toda esta prueba. ¿Está diciendo que la gente mala quiere hacerme daño porque encontré sus papeles secretos detrás del escritorio de papá? Rodríguez se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Emma, suavizando su porte profesional en algo más maternal y protector. Emma, no voy a mentirte porque eres lo suficientemente lista para entender la verdad. Sí, hay personas muy malas que están enojadas por lo que descubriste, pero también hay muchas personas buenas, como yo y mi equipo, que vamos a asegurarnos de que tú y tu familia estén completamente seguros. La casa segura en la zona rural de Virginia no se parecía en nada a la elegante residencia de los Wellington en Connecticut, con sus jardines cuidados y su sofisticada decoración. Oculta entre colinas onduladas y rodeada de agentes federales disfrazados de granjeros y trabajadores de mantenimiento, la modesta casa estilo rancho se había convertido en su prisión temporal y su santuario al mismo tiempo. Habían pasado 2 meses desde que entraron en el programa federal de protección de testigos, y el aislamiento comenzaba a cobrar factura en todos, especialmente en Emma, que extrañaba desesperadamente su vida normal. «Extraño mi cuarto con las paredes moradas», dijo Emma en voz baja, mirando por la ventana el paisaje desconocido de campos de maíz y montañas lejanas. «Y extraño a la señora Patterson y a mis amigos de la escuela. ¿Crees que saben por qué no he vuelto? Pensarán que me olvidé de ellos». Marcus se sentó junto a su hija en el sofá gastado, con el corazón roto por la inocencia perdida en su voz y el peso de responsabilidad que cargaba. La niña que había entrado valientemente en una sala de juntas para salvar su carrera, ahora pagaba el precio de su valentía de maneras que ningún niño debería soportar. Él había subido 9 kilos por comer por estrés, y Sara había desarrollado insomnio que la mantenía despierta la mayoría de las noches. «El FBI le dijo a tu escuela que estás ayudando con algo muy importante para el país», dijo suavemente, rodeando sus pequeños hombros con el brazo. «La señora Patterson sabe que estás a salvo, y está orgullosa de lo valiente que has sido. Le manda su cariño a través de la agente Rodríguez». La agente Rodríguez había visitado 6 veces en los últimos 2 meses, cada visita trayendo actualizaciones sobre una investigación que parecía crecer en tamaño y complejidad cada semana. La red de crimen financiero había superado todas sus estimaciones. Más de 60 individuos en 15 estados, con conexiones que llegaban hasta agencias regulatorias federales, oficinas del Congreso e incluso instituciones bancarias internacionales. Sara entró a la sala con su portátil en la mano, el rostro sombrío tras una llamada segura por video. «Acabo de terminar una llamada con Rodríguez. Han hecho 14 arrestos más esta semana, incluyendo a 2 personas del Departamento del Tesoro. Pero también descubrieron algo más preocupante de lo que esperábamos». «¿Mai preocupante que gente intentando matar a nuestra hija?», preguntó Marcus con amarga ironía, su voz tensa por los meses de encierro.
La red ha estado buscándonos activamente usando recursos que no sabíamos que tenían. Han contratado investigadores privados, hackers y hasta algunos agentes corruptos de múltiples agencias. Rodríguez dice que están cada vez más desesperados, porque el testimonio de Emma es la clave para enjuiciar a toda la organización y recuperar miles de millones en fondos robados. Emma levantó la vista de su libro para colorear, donde dibujaba su antigua casa con un detalle sorprendente para alguien tan joven, incluyendo la posición exacta de los muebles y los colores de las paredes de su dormitorio. Mami, la gente mala todavía está enojada conmigo por haber encontrado sus secretos. Antes de que Sara pudiera responder, sonó el teléfono seguro, un sonido que siempre les hacía saltar el corazón, porque representaba su única conexión con el mundo exterior y noticias sobre su futuro. Marcus contestó con la cautela que se había vuelto costumbre, tras meses de aislamiento. «Soy Rodríguez», dijo la voz familiar a través de la línea encriptada. «Tengo noticias importantes, y algunas son muy buenas. Hemos localizado los registros financieros principales ocultos en cuentas offshore en 7 países. El descubrimiento de Emma nos llevó a más de $400 millones en fondos robados, que están regresando a las víctimas». «¿Y las malas noticias?», preguntó Marcus, reconociendo el tono de quien trae información mixta. «Interceptamos comunicaciones que sugieren que están planeando algo grande para la próxima semana. No sabemos exactamente qué, pero se les está acabando el tiempo antes de que empiecen los testimonios del gran jurado en la Corte Federal. Saben que una vez que Emma testifique públicamente, toda su organización quedará expuesta y destruida para siempre». Emma se acercó a su padre, tirando de su manga con la determinación que se había vuelto tan familiar. «Papá, ¿puedo hablar con la agente Rodríguez? Tengo algo importante que preguntar». Marcus dudó, pero le entregó el teléfono. La voz de Emma sonó clara y decidida, con la misma confianza que la había guiado durante toda esta dura experiencia. «Agente Rodríguez, soy Emma. Tengo una pregunta muy importante para usted». «Hola, Emma. Cariño, ¿cuál es tu pregunta?» «Si testifico en la corte y le cuento a todos lo que encontré detrás del escritorio de papá, ¿la gente mala dejará de intentar hacer daño a otras familias? ¿Los papás de otras niñas estarán a salvo de que los culpen por cosas que no hicieron?» El teléfono permaneció en silencio un largo momento antes de que Rodríguez respondiera, con la voz cargada de emoción y de respeto por la preocupación desinteresada de la niña. «Sí, Emma. Tu testimonio salvará a muchas familias y pondrás a esos criminales en prisión federal por el resto de sus vidas». Emma asintió con la seria determinación que se había convertido en su sello. «Entonces quiero testificar. Quiero ayudar a que no lastimen a nadie más». El Tribunal Federal en el Bajo Manhattan había sido transformado en una fortaleza impenetrable para el testimonio de Emma Wellington. Con medidas de seguridad, típicamente reservadas para casos de seguridad nacional. Detectores de metales, alguaciles federales armados, vidrios blindados y agentes encubiertos creaban múltiples capas de protección alrededor de la niña de 8 años, que estaba a punto de derribar a un imperio criminal que había operado en las sombras por más de una década. La presencia mediática era sin precedentes. Todas las grandes cadenas tenían equipos apostados afuera, mientras que adentro la galería estaba repleta de fiscales federales, abogados defensores, familiares de víctimas y líderes de la industria financiera. Emma se sentó en la silla de testigos, con un cojín especial que le permitía ver por encima de la baranda de madera, sus pequeñas manos cuidadosamente plegadas en el regazo. Llevaba su mejor vestido, azul marino con ribetes blancos que Sara había comprado especialmente para ese día histórico, y su cabello castaño estaba recogido con un lazo que combinaba perfectamente con el atuendo. A pesar del entorno solemne y del enorme peso del momento, mantenía la compostura que había asombrado a los adultos durante toda esta extraordinaria odisea. «Emma», comenzó el fiscal asistente Michael Stevens,
con la voz suave pero lo bastante clara como para llegar a todos los rincones del abarrotado tribunal. ¿Puedes contarle al jurado cómo encontraste los papeles que iniciaron esta gran investigación? Estaba en el estudio de papá en casa, buscando mi crayón morado que se rodó debajo de su escritorio grande de madera, comenzó Emma, su voz resonando clara a través del sofisticado sistema de sonido de la corte. Cuando me arrastré ahí debajo en mis manos y rodillas, vi unos papeles atascados detrás del escritorio. Se habían caído por una grieta, y nadie sabía que estaban ahí desde hacía quién sabe cuánto tiempo. En la sección de los acusados, David Morrison y Elizabeth Harper se sentaban junto a sus costosos abogados, con rostros sombríos y desesperados, mientras escuchaban el testimonio que probablemente los enviaría a prisión federal de por vida. La silla conspicuamente vacía de Patricia Chen servía como un crudo recordatorio de hasta dónde había estado dispuesta a llegar la conspiración para protegerse y silenciar testigos. ¿Qué te hizo pensar que esos papeles eran lo bastante importantes como para mostrárselos a tus padres? Continuó Stevens con paciente cuidado. La respuesta de Emma demostró la notable inteligencia y atención al detalle que primero la habían alertado de la conspiración. La señora Patterson nos enseña en la escuela a leer con mucho cuidado y a hacer preguntas cuando algo no tiene sentido o parece mal. Las horas escritas en los papeles no coincidían con lo que los adultos decían que había pasado con el trabajo de papá. El abogado defensor Robert Hawkins, representante de Morrison, se puso de pie para el contrainterrogatorio. A los 62 años, Hawkins era conocido en Nueva York por sus tácticas agresivas en la sala, pero enfrentarse a una testigo de 8 años requería un toque delicado que ponía a prueba su acostumbrada presencia intimidante. Emma, ¿no es posible que hayas malinterpretado lo que estabas leyendo? Estos son documentos financieros muy complicados con lenguaje técnico que incluso los adultos tienen dificultad para entender. Emma ladeó la cabeza con la misma expresión pensativa que había mostrado en la sala de juntas de Grandview meses antes. Señor Hawkins, yo sé leer muy bien para mi edad. La señora Patterson dice que leo al nivel de secundaria, y sé decir la hora perfectamente. Los papeles mostraban que la computadora de la señora Chen enviaba correos a las 2:47 p.m., antes de que la computadora de papá hiciera algo a las 3:15 p.m. Eso es como decir que alguien contestó el teléfono antes de que sonara. La simplicidad y lógica irrefutable de su explicación hizo que varios jurados asintieran con la cabeza, mientras otros se inclinaban hacia adelante con mayor atención. Hawkins intentó un enfoque distinto, esperando encontrar alguna debilidad en su testimonio. Emma, ¿alguien te ayudó a entender estos papeles? ¿Tu padre o tu madre te los explicaron? No, señor, respondió Emma con firmeza, su voz creciendo en seguridad. Papá estaba en mi concierto escolar esa noche de martes, cuando estos papeles se imprimieron en nuestra casa. Él nunca los vio hasta que yo se los llevé a su trabajo el jueves. Yo lo descubrí sola porque la señora Patterson nos enseñó a ser buenos detectives cuando leemos cosas. Stevens volvió en el redireccionamiento, presentando a Emma copias ampliadas de los documentos clave proyectados en pantallas grandes por toda la sala, para que todos pudieran verlos claramente. Emma, ¿puedes mostrarle al jurado las horas específicas que te hicieron darte cuenta de que algo estaba muy mal? Emma se levantó con confianza en su silla, señalando las secciones resaltadas en amarillo que había marcado meses atrás. Este correo de la señora Chen dice 2:40 p.m., diciendo a los de Shanghái que el dinero les iba a llegar pronto. Pero este otro papel muestra que la computadora de papá no envió ningún dinero hasta las 3:15 p.m. La señora Chen sabía que el dinero iba a llegar antes de que papá lo enviara, lo que significa que ella era parte de planearlo. La sala estaba absolutamente en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado, mientras la lógica cristalina de una niña de 8 años desmantelaba meses de preparación legal sofisticada por parte de las defensas. Y este correo, continuó Emma,
señalando otro documento con la confianza de una fiscal experimentada. Fue enviado a la dirección secreta del señor Morrison a las 2:50 p.m. Dice: paquete entregado según lo discutido. Wellington cargará con la culpa como estaba planeado. Eso significa que planearon culpar a mi papá por algo que él no hizo. 6 meses después del devastador testimonio de Emma en la corte, la familia Wellington finalmente regresó a su casa en Connecticut. Pero los alrededores familiares se sentían extrañamente distintos tras su larga ausencia. La atención mediática había disminuido a un nivel manejable, aunque aún llegaban solicitudes de entrevistas junto a cientos de cartas de agradecimiento de familias cuyas vidas habían sido salvadas gracias a la investigación que Emma había desencadenado. La casa misma parecía más pequeña de algún modo, como si sus experiencias hubieran cambiado su perspectiva sobre todo lo que antes daban por sentado. Marcus estaba de pie en su estudio restaurado, mirando el lugar exacto detrás de su escritorio de caoba, donde una curiosa niña de 8 años había encontrado los papeles que cambiaron no solo sus vidas, sino toda la industria financiera. El FBI había devuelto todos sus documentos personales después de meses de análisis como evidencia, y Grandview Financial no solo lo había reincorporado con todos los honores, sino que lo había ascendido a vicepresidente senior con un aumento de salario sustancial que reflejaba su nuevo estatus como héroe corporativo y campeón de la integridad. «Papá, mira lo que llegó por correo hoy», llamó Emma desde la cocina, su voz llena de la emoción que lentamente había regresado a medida que sus vidas se normalizaban y las amenazas desaparecían. Emma entró al estudio cargando un sobre grande con el sello oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sus ojos brillaban de curiosidad. Ahora con 9 años, su cumpleaños había pasado en silencio durante la protección de testigos. Había crecido notablemente y mantenía la curiosidad inteligente que hizo posible su descubrimiento, aunque ahora se acercaba a los papeles y documentos misteriosos con mucha más cautela y supervisión adulta. «¿Qué crees que sea, princesa?», preguntó Marcus, aunque sospechaba que ya lo sabía por una llamada de la agente Rodríguez la semana anterior. Emma abrió el sobre con cuidado y sacó un certificado oficial con letras doradas, un sello en relieve y la firma del fiscal general de los Estados Unidos. Sus ojos se agrandaron al leer el lenguaje formal con las avanzadas habilidades de lectura que primero le habían permitido descifrar la conspiración criminal. «Es una medalla presidencial del ciudadano por servicio excepcional», leyó despacio y con cuidado. «Por servicio excepcional a la nación al exponer crímenes financieros y proteger a familias inocentes del fraude y la corrupción». Miró a su padre con asombro genuino. «Papá, ¿eso significa que el presidente de los Estados Unidos sabe lo que hice?» «Significa que el presidente cree que eres una heroína nacional, cariño, y también lo piensan millones de personas en todo el país». Sara se unió a ellos en el estudio, llevando el periódico de la mañana con un titular que los hizo sonreír con satisfacción. «Red de crimen financiero recibe sentencias máximas. Juez llama al caso sin precedentes en alcance». El artículo detallaba la sentencia final de los 37 individuos que habían sido condenados con base en la evidencia que el descubrimiento de Emma había destapado a través de meses de investigación. David Morrison recibió 25 años en prisión federal, leyó Sara con satisfacción. Elizabeth Harper recibió 22 años, y han recuperado más de $600 millones en fondos robados que serán devueltos a las empresas y familias que fueron víctimas de esta conspiración masiva. Emma estudió el artículo del periódico con la misma atención cuidadosa que había dado a aquellos papeles fatídicos detrás del escritorio meses antes. Entonces ya no habrá más papás acusados por cosas que no hicieron. «No más papás», confirmó Marcus con certeza. «La gente mala va a la cárcel por mucho tiempo, y el gobierno ya estableció nuevas reglas para que esto nunca vuelva a pasar». El teléfono del estudio sonó y Marcus contestó para encontrar al agente Rodríguez en la línea con noticias que completarían oficialmente su extraordinario viaje.
Marcus, quería informarte personalmente que arrestaron esta mañana en Suiza al último miembro de la red. La investigación está oficialmente cerrada y tu familia ya no está bajo ninguna amenaza. Cuando Marcus compartió la noticia, la respuesta de Emma fue característicamente directa y práctica. ¿Eso significa que ya puedo volver a la clase de la señora Patterson y ver a mis amigos? Extraño aprender cosas nuevas y jugar en el recreo. Sí, princesa. Puedes volver a ser una niña normal que no tiene que preocuparse por criminales, ni por testificar en la corte. Emma reflexionó un momento con la seriedad que había sido su marca durante toda esta odisea. Pero papá, aprendí que a veces los niños tienen que hacer cosas de grandes para ayudar a sus familias y a otras personas, y que a veces encontrar la verdad es más importante que estar seguro o cómodo. Marcus se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, maravillado por la profunda sabiduría contenida en alguien tan joven, que había enfrentado a un imperio criminal y había ganado. Tienes toda la razón, Emma, pero espero que nunca tengas que ser tan valiente otra vez. Yo también, respondió Emma pensativa. Pero si alguna vez tengo que ser valiente otra vez, estaré lista porque tú y mamá me enseñaron a siempre hacer lo correcto. Un año después, Emma Wellington estaba de pie en el podio del auditorio de la Escuela de Negocios de Harvard, mirando a un público de estudiantes de MBA, profesores, líderes empresariales y periodistas financieros que habían venido a escuchar a la ahora famosa detective financiera. Con 9 años, se había convertido en una de las personas más jóvenes invitadas a hablar en la prestigiosa institución donde su padre había obtenido su MBA 22 años antes. El auditorio estaba lleno hasta reventar, con multitudes en las salas contiguas viendo por pantallas. Me llamo Emma Wellington y estoy en 3er grado en la escuela primaria Riverside. Comenzó su voz clara y segura a través del sofisticado sistema de micrófonos. Hace 1 año y medio, yo solo era una niña normal buscando mi crayón morado debajo del escritorio de mi papá. No sabía que encontrar unos papeles iba a cambiar tantas vidas y ayudar a atrapar criminales que estaban lastimando familias. La audiencia de brillantes mentes escuchaba con atención absoluta mientras Emma contaba su historia con la misma franqueza y honestidad que habían expuesto la conspiración. Habló sobre la importancia de leer con cuidado, hacer preguntas cuando algo no tiene sentido, y tener el valor de hablar incluso cuando los adultos no quieren escuchar ni creer. Marcus observaba desde la primera fila, su corazón hinchado de enorme orgullo, mientras su hija se dirigía a algunas de las mentes más brillantes del mundo de los negocios. A su lado estaba la agente Rodríguez, quien se había convertido en una amiga cercana de la familia, y Margaret Kim, su leal asistente, que había presenciado la primera entrada dramática de Emma en la sala de juntas de Grand View Financial, aquella que lo cambió todo. La señora Patterson, mi maestra, dice que la honestidad es como una luz brillante que hace visibles los lugares oscuros. Continuó Emma con la sabiduría de alguien mucho mayor que su edad. Cuando encontré esos papeles detrás del escritorio de papá, había muchas personas escondidas en lugares oscuros, haciendo cosas malas a familias como la mía y robando dinero que no les pertenecía. Los papeles ayudaron a encender la luz para que todos pudieran ver la verdad con claridad. En los meses desde la completa exposición y enjuiciamiento de la conspiración, Emma había recibido más de 10,000 cartas de niños y adultos de todo el mundo. Algunas provenían de familias de ejecutivos que habían sido acusados injustamente y luego reivindicados gracias a los nuevos protocolos de investigación inspirados por el caso de Emma. Otras eran de niños que se habían sentido animados a hablar sobre problemas que notaban en sus propias comunidades, escuelas y familias. Aprendí que a veces los adultos cometen errores honestos, y a veces los adultos hacen cosas malas a propósito para dañar a otros, dijo Emma, su voz tomando el tono maduro que había desarrollado a través de sus extraordinarias experiencias. Pero también aprendí que siempre hay más personas buenas que malas en el mundo. Y la gente buena te ayudará si eres lo bastante valiente para decir la verdad, incluso cuando da miedo.
La sesión de preguntas y respuestas que siguió demostró la notable capacidad de Emma para destilar conceptos financieros complejos en términos simples y comprensibles, incluso para los niños. Cuando un profesor de Harvard le preguntó sobre el impacto psicológico de su experiencia, la respuesta de Emma fue característicamente directa y reflexiva. Profesor Williams, tener miedo es normal cuando haces algo importante que puede ser peligroso. Pero mi papá me enseñó que ser valiente no significa que no tengas miedo en absoluto. Significa que haces lo correcto para ayudar a las personas incluso cuando tienes miedo. Porque ayudar a los demás es más importante que estar cómodo. Después de la presentación, mientras Emma firmaba ejemplares del libro infantil que se había escrito sobre su historia, un joven estudiante de MBA se acercó con una pregunta que la acompañaría durante años. Emma, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Emma consideró la pregunta con el mismo cuidado que aplicaba a todos los asuntos importantes de su vida. Creo que quiero ser agente del FBI como la agente Rodríguez, o quizá maestra como la señora Patterson, que ayuda a los niños a aprender a leer y pensar con cuidado. Pero sobre todo, quiero ayudar a la gente a encontrar la verdad cuando está escondida en lugares oscuros por personas malas. Mientras la familia regresaba a Connecticut esa tarde, Emma se quedó dormida en el asiento trasero, abrazando su medalla presidencial del ciudadano. Y un nuevo estuche de lápices de colores, un regalo de la Escuela de Negocios de Harvard que incluía, notablemente, varios crayones morados. ¿Crees que recordará todo esto cuando sea mayor?, preguntó Sara en voz baja, mirando a su hija dormir plácidamente. Marcus echó un vistazo al espejo retrovisor hacia su hija dormida, la niña que había salvado su carrera y destapado una de las conspiraciones financieras más grandes de la historia simplemente siendo curiosa, cuidadosa y lo bastante valiente para decir la verdad. Creo que Emma Wellington recordará que a veces los descubrimientos más importantes suceden cuando solo estás buscando algo pequeño y ordinario, respondió pensativamente. Y creo que recordará que decir la verdad, sin importar lo aterrador que parezca, puede cambiar el mundo y salvar a gente inocente de una terrible injusticia. La niña que se había arrastrado bajo un escritorio buscando un crayón había crecido para convertirse, exactamente, en lo que el mundo necesitaba. Alguien que nunca dejaría de hacer preguntas, nunca dejaría de buscar la verdad, y nunca dejaría de creer que las personas buenas trabajando juntas siempre pueden vencer